Mi hermanastra, la niña dorada, arruinó mi vida acusándome falsamente de abuso. Mi familia le creyó, me pegaron y me abandonaron a mi suerte. Mi hermanastra menor es la niña dorada de la familia. Por puro rencor, mintió y me acusó de algo terrible. Es pequeña, adorable y tiene una voz dulce, lo que la hace aún más convincente. El problema es que mis padres no ven lo que yo veo, se negaron a escucharme y me apartaron de sus vidas sin siquiera darme la oportunidad de defenderme. A veces me pregunto si son simplemente los peores padres del mundo o si su amor por ella los ha cegado por completo. Tal vez sea mi resentimiento el que habla, pero, a estas alturas, ya no me importa. Hola a todos, no soy muy bueno poniendo en palabras todo lo que me ha pasado. Espero que disculpen cualquier error. Me llamo Alberto, llevo 2 años siendo parte de esta comunidad. He tenido problemas familiares, como muchos de ustedes. Nunca pensé en contar mi historia, pero, como he leído en varios relatos aquí, el pasado que intentas dejar atrás siempre vuelve cuando menos te lo esperas. Hace poco leí la historia de un chico que atravesó algo similar, él logró perdonar. Yo aún no sé si el perdón es lo que busco. Hace muchos años, mi padre llevaba el peso de 2 trabajos para sostenernos, siendo el único sostén de la familia en medio de nuestras deudas. Una noche, agotado tras su primera jornada, se quedó dormido al volante mientras se dirigía a su segundo turno. En un cruce, otro vehículo lo impactó de costado. Murió en el acto, no hubo nada que pudiera hacerse para salvarlo. Así fue como mi vida, y la de casi toda mi familia, se derrumbó. Mi madre era ama de casa y nunca había trabajado. La muerte de mi padre fue devastadora, tanto para nuestra familia como para nuestra situación económica. Yo no podía hacer mucho, ya que aún era menor de edad. Perdimos la casa por falta de pagos y mi madre tenía deudas con la familia, quienes nos dieron la espalda por no poder pagarlas. Meses después, mi madre consiguió trabajo como camarera y poco a poco, nos fuimos recuperando. Fue en ese trabajo donde conoció a Richard. Comenzaron a salir, y durante ese tiempo mi madre cambió, se volvió más amable, más feliz, volvió a sonreír. Terminaron enamorándose. Richard tenía una hija, que en ese entonces tenía unos 11 años, mientras yo tenía 14. La llegada de ambos a nuestras vidas fue un cambio positivo. Richard resultó ser un buen hombre, tanto para mi madre como para mí, y su hija era encantadora. Yo nunca tuve hermanos, y aunque mi madre siempre decía que conmigo era suficiente, conocer a esa niña me hizo sentir que finalmente íbamos a formar una familia. Me comprometí a dar lo mejor de mí para que todos estuviéramos bien. Cuando cumplí 16 años, quería un ordenador. Muchos de mis amigos tenían uno, y por las tardes nos juntábamos en casa de uno de ellos para jugar y pasar el rato. Fue entonces cuando descubrí mi amor por los ordenadores, no tanto por los videojuegos, sino por las posibilidades que ofrecían Internet. Por eso deseaba tener uno, pero en casa, aunque estábamos mejor que antes, no teníamos dinero de sobra, mucho menos para un ordenador. Un día, el amigo de mi padrastro hablaba sobre su nuevo negocio. Había comenzado una empresa de reparto de pedidos, aunque no recuerdo el nombre, ya que lo cambió varias veces. Estaba buscando ayudantes porque el negocio estaba en sus inicios y necesitaba mucha ayuda. Sin pensarlo, dije, yo puedo trabajar, en las tardes o los fines de semana. Sabía que esa era mi oportunidad para trabajar y ahorrar dinero para comprarme un ordenador. En mi país, no se puede trabajar hasta 6 meses antes de cumplir los 18, y siempre con el permiso de los padres. Yo tenía 16. Mi primo mayor me había contado que las empresas suelen pedir experiencia y estudios, lo que hace muy difícil conseguir trabajo si no tienes ninguna de esas dos cosas. En varias entrevistas le pedían entre 2 y 4 años de experiencia, y él no podía evitar preguntarse, ¿cómo, si tengo 18 y ni siquiera he podido trabajar aún? Es el círculo vicioso, te piden experiencia, pero no te contratan para que puedas obtenerla. Supongo que no quieren invertir en la formación de alguien que luego podría irse a la competencia. Así que, cuando surgió la oportunidad de trabajar, aunque fuera sin contrato, la tomé. Era mi oportunidad de ganar algo de dinero y obtener experiencia que pudiera incluir en mi currículum. ¿Quién iba a saber que no tenía contrato? Empecé a trabajar algunas tardes, después de clase, cuando necesitaban ayuda. En casa, la actitud de mi hermanastra empezó a volverse distante, incluso fría conmigo.
No le di demasiada importancia al principio. Se quejaba de que yo ganaba dinero y quería que le diera una parte. Le respondía que no, porque yo era quien trabajaba. Incluso algunas mañanas me levantaba temprano para ayudar antes de ir a la escuela. Si quería algo, podía darle un regalo en su cumpleaños o en Navidad, pero no iba a compartir mis ganancias porque sí, y tampoco es que ganase mucho al principio. Mi madre y mi padrastro no tuvieron más remedio que aceptarlo. No podían hacer nada, o aceptaban la situación o me quitaban el dinero para dárselo a ella. Recuerdo haber visto a mi hermanastra murmurar algo mientras me miraba con rabia. No pude distinguir sus palabras, pero ahora pienso que quizás ya me la tenía jurada. En ese momento, no le di importancia. Tenéis que entenderme, era una niña adorable, encantadora, con todos comiendo de su mano. Le permitían hacer y comer lo que quisiera, jugar en lugar de hacer sus deberes. Para mí, la estaban malcriando, pero no era mi hija ni mi problema, y yo tenía mis propias preocupaciones. Poco a poco, vi cómo mis padres se volvían aún más permisivos con ella. Al principio, no le presté atención, porque no me afectaba directamente. Pero con el tiempo, sus mentiras y manipulaciones empezaron a desgastar la relación que mis padres tenían conmigo, hasta que un día, simplemente, se rompió. He pasado por muchas situaciones, y si contara toda mi vida, esto se convertiría en un libro más que en una simple publicación. Sin embargo, déjame contarte cómo mi hermanastra empezó a robarme dinero. De repente, comenzaron a desaparecer mis cosas, objetos que me habían costado dinero o que me habían regalado. Al principio, pensé que los había dejado en otro sitio o que mi madre los había guardado en algún lugar, pero cuando le preguntaba, ella siempre me decía que no. Fue entonces cuando, aunque al principio solo era una sospecha, empecé a fijarme en mi hermanastra. Guardaba mi dinero en diferentes lugares, como en una caja de zapatos debajo de mi cama, dentro de una calculadora o entre mis libros, lo que hacía difícil encontrarlo. Me pagaban cada semana, y si no lo gastaba, lo guardaba. Un día, cuando recibí mi sueldo y no tenía nada que comprar, fui a guardar todo mi dinero y vi a mi hermanastra en mi cuarto. Ese día me di cuenta de que me faltaban 20 euros. Se lo comenté a mi madre, pero su respuesta fue: tu hermana es una señorita, no necesita dinero y no haría algo así. Otra de esas situaciones eran mis cumpleaños, siempre he disfrutado de las fiestas de cumpleaños. Mi padre solía decir que lo mejor de cumplir años era celebrarlo con amigos y familia, una excusa perfecta para comer, beber y reunir a todos. La vida pasa rápido, recuérdalo, solía decirme. Esas palabras quedaron grabadas en mi memoria, por eso tanto mi cumpleaños como el de mi madre siempre han sido momentos sagrados para mí. Pensé que sería así siempre, incluso después de la muerte de mi padre. Sin embargo, el día que cumplí 17 años, mis padres se fueron con mi hermanastra a algún lugar, sin decirme nada. No entendía lo que estaba pasando. Llamé a mi madre varias veces, pero no contestaba. Había invitado a unos amigos a casa, y como ella no respondía, decidí hacer una pequeña fiesta. Ya que mis amigos habían venido, jugamos a la Play, bebimos refrescos y uno de ellos trajo una tarta. Así pasamos la tarde. Cuando llegó la noche, mi madre regresó y me preguntó qué tal tu día. Le recordé que ese día era mi cumpleaños. Ella me respondió: sí, lo sé, pero tu hermana nos dijo que, como ya eres mayor, querías la casa para celebrar solo con tus amigos. Por eso nos fuimos. Sorprendido, le dije: ¿cuándo pedí eso? Siempre quise celebrar con todos, como cuando estaba papá. Se me llenaron los ojos de lágrimas y le dije: parece que solo os importa más mi hermanastra que yo. Mi madre, algo incómoda, respondió: no digas esas cosas. Ella es tu hermana, es más pequeña, y tú ya eres todo un hombrecito. En un año te irás a la universidad y nos dejarás. Así es la vida. Tuve ganas de contarle muchas cosas sobre lo que realmente estaba pasando con mi hermanastra, pero me contuve. Unos días después, mi madre me regañó por no haber sacado la basura. Me dijo que no me lo había mencionado antes porque sabía que trabajaba y estudiaba, y que ya era casi un adulto. Aún así, me recordó que debía ayudar en casa. Me sorprendió, porque yo siempre cumplía con mis tareas los jueves y sábados. Entonces me explicó que esos eran los días que le tocaban a mi hermanastra, pero que ella había dicho que habíamos cambiado los turnos porque me convenía más. Le respondí: mamá,
eso es otra mentira. Si hubiera hecho algún cambio, te lo habría dicho. No tengo una buena relación con ella, y no le voy a pedir que hable por mí. Pero mi madre, como de costumbre, me regañó diciéndome que tenía que entender que mi hermana era más pequeña, y que aunque yo no tenía hermanos mayores, ella sí me tenía a mí. Eres su hermano mayor, debes cuidarla y comportarte como tal, repetía. Asentí, y cuando terminó, simplemente me fui a mi cuarto sin decir una palabra más. Pasaron muchas más cosas antes de ese puñetero día. Por ejemplo, cuando me culpaba de haber robado dinero de la cartera de mi madre. Mi hermanastra era tan descuidada, o quizá tan confiada en que nunca la descubrirían, que dejaba pruebas de sus compras en su maldita papelera. Aún con la evidencia delante, los castigos siempre caían sobre mí, me quitaban el móvil, me prohibían usar el ordenador o salir con mis amigos. Pero, como tenía que trabajar o hacer algún proyecto de clase, eventualmente me levantaban las restricciones. Otro ejemplo, se quejaba de que hacía ruido, de que fingía estudiar y en realidad pasaba la tarde jugando. Y así, otra vez, me castigaban sin ordenador, aunque mis calificaciones nunca fueron malas. Pero eso no importaba. Todo esto le dio a mi hermanastra una especie de impunidad, la capacidad de mentir sin enfrentar consecuencias. Sabía que tenía el control de la narrativa. Ojalá hubiera dicho o hecho algo para abrirle los ojos a mis padres, para que vieran sus mentiras y manipulaciones. Pero me confié. Y así, con todo esto dicho, llegamos a ese maldito día. El día en el que lo perdí todo. Faltaban unos 2 meses para cumplir los 18. Algo que no había mencionado es que, cuando mi madre se casó con mi padrastro, la familia de mi padre fue apartándose poco a poco. Aunque mis abuelos y algunos tíos paternos me aseguraron que no me olvidarían y que siempre estarían allí para lo que necesitara, con el tiempo esas promesas se convirtieron en palabras vacías. No quiero adelantarme en la historia, pero lo que ocurrió más tarde me demostró que esas promesas no significaron mucho. Ese día, mi hermanastra contó la peor mentira imaginable. Recuerdo que estaba regresando a casa después de haber trabajado unas horas. Estaba feliz porque mis padres finalmente me habían dado permiso para trabajar, y acababa de firmar un contrato para trabajar durante el verano antes de ir a la universidad. Al llegar a casa, mi familia irrumpió en mi habitación gritándome cosas horribles, que si no tenía vergüenza, que cómo podía ser tan repugnante. No entendía nada, estaba completamente desconcertado. Fue entonces cuando mi hermanastra entró, y con lágrimas en los ojos, empezó a decir, que la tocaba cuando estábamos solos, que me metía en su habitación y la obligaba a hacer cosas de adultos. Entre lágrimas, comenzó a contar una historia que, por supuesto, era completamente falsa. Pero su actuación era impecable, el llanto desgarrador, los gestos, la respiración entrecortada, todo perfectamente calculado. Parte de la familia de mi madre y mi padrastro estaba allí, escuchando sus lamentos. Me miraban con desprecio, murmuraban entre ellos y me maldecían. Hasta que no aguanté más y me levanté, mirándola a ella. Dije, deja de mentir, siempre estás inventando cosas. Lo peor es que siempre le creéis, y esto no es más que otra de sus manipulaciones. Mis palabras fueron la chispa que encendió la furia de todos. Se levantaron, enfurecidos, y comenzaron a insultarme. Intenté defenderme, explicar todas las veces que había mentido antes, pero no me dejaban hablar. Me gritaban que no tenía vergüenza, que los hombres no hacían esas cosas. A medida que la situación escalaba, yo me enfurecía más. Empecé a gritar, y fue entonces cuando uno de los primos de mi hermanastra se acercó y me golpeó. Intenté defenderme, pero él era mucho más grande que yo. Varias personas más se unieron, algunos trataban de detener la pelea, pero otros querían golpearme. En el verano pasado hice unas clases gratuitas de artes marciales y boxeo, por lo que tenía unas bases, y durante un momento pude defenderme, hasta que recibí un golpe muy fuerte en la cabeza y caí al suelo. Lo último que recuerdo es intentar levantarme, pero seguía recibiendo varios golpes hasta que, supongo que me desmayé. Cuando desperté, estaba en el hospital. Era de noche y estaba solo. Al cabo de unos minutos, una enfermera entró y me explicó que había estado 2 días en coma, tenía 2 costillas casi rotas, 5 puntos en la cabeza y el labio partido. Me dijo que con reposo me recuperaría. Al parecer, mi familia les había contado que unos ladrones intentaron asaltarme, que me resistí y que, como resultado, me dieron una paliza.
Sonreí con amargura y, sin muchas esperanzas, pregunté por mi familia. La enfermera, con un tono triste, me informó que vinieron solo una vez, pero al ver que no despertaba, dijeron que volverían y desde entonces no saben nada. Estuve 2 semanas en el hospital hasta que me dieron el alta, y durante todo ese tiempo no apareció nadie. Lo único bueno, las facturas del hospital ya estaban pagadas. Intenté llamar a mi familia varias veces, pero cada vez que se daban cuenta de que era yo, colgaban. Resignado, volví a casa porque aún no me había recuperado por completo. Cuando llegué, mi madre se negó a abrirme la puerta. A través de la ventana, me dijo que ahora que ya sabían lo que había hecho, lo mejor era que desapareciera de sus vidas. Me dijo, eres un ser despreciable, lárgate y no vuelvas, y cerró la puerta sin más. Le pedí a mi madre que al menos me diera algo de ropa, pero me respondió que ya habían tirado todo, que no quedaba nada mío en la casa, y me gritó que me fuera, que si no, presentarían cargos. Enfurecido, le contesté que lo hiciera, para que así la verdad saliera a la luz. No obtuve respuesta. Me quedé allí unos 10 minutos, sin saber qué hacer con mi vida. No tenía teléfono, ropa ni dinero, y no sabía a dónde ir. Los únicos que podían ayudarme eran mis abuelos paternos, pero vivían muy lejos. Las pocas veces que los visitaba, solo era durante los fines de semana. El viaje en tren duraba 6 horas y, además, costaba dinero que tenía guardado en mi cuenta o en efectivo en mi habitación, junto con mis documentos. Según lo que dijo mi madre, lo habían tirado todo. No sabía dónde, ni qué hacer al respecto. Intenté hablar con mis amigos, pero cada vez que reconocían mi voz, o fingían no estar en casa o, si me abrían la puerta, la cerraban rápidamente. Resignado, pasé mi primer día durmiendo en la calle. Sabía de un lugar porque ya había visto a personas sin hogar dormir allí antes. Al día siguiente, fui al trabajo, pero cuando llegué, me dijeron que ya no formaba parte de la empresa, que agradecían los 2 años que estuve con ellos, pero que tras enterarse de lo ocurrido, habían decidido rescindir el contrato, por lo que ya no tenía trabajo. Intenté varias veces hablar con el amigo de mi padrastro, pero no quiso, es más, me dijo que me alejara de él. O llamaría a la policía. Me asusté y sin más dejé de molestar. Así comenzó mi nueva realidad. Estaba a solo unas semanas de cumplir 18 años. Un día, planificaba a qué universidad ir, qué carrera sería la mejor para mi futuro, estresado por los exámenes finales, y al siguiente, estaba en la calle. Con todo lo que me estaba pasando y lo que aún estaba por venir, los estudios se convirtieron en el menor de mis problemas. Además, no tenía dinero. Pensé en pedir ayuda, pero si mi propia familia no confiaba en mí, ¿por qué lo haría la policía? No sabía cómo demostrar mi inocencia ante una acusación falsa. Era mi palabra contra la suya. En ese momento, desconocía mis derechos y no tenía idea de qué hacer. Me sentía completamente solo. Siempre he sido un gran fanático de YouTube, donde he visto horas de contenido diverso. Recordé un canal de un hombre que sobrevivía en diversas circunstancias. En uno de los episodios, este trataba sobre vivir en la calle durante unas semanas. Mostraba cómo se alimentaba de frutas de los árboles, comía en albergues o buscaba comida en los contenedores de los supermercados. También enseñaba cómo se duchaba en baños públicos por solo unos céntimos. Eso me dio una idea de cómo sobrevivir. No tenía otra opción, y aunque tuviera dinero para hacer una llamada, no me sabía el número de mis abuelos. Decidí que debía ganar algo de dinero y viajar hasta ellos. Así que eso hice. Ya tenía un lugar donde dormir, ahora solo me faltaba lo demás. Conseguí comida fácilmente porque vivía en una ciudad grande. No quería que me reconocieran, así que gané algo de dinero y decidí caminar hacia otras ciudades. No tenía nada de valor más que mi vida, así que iba con mucho cuidado, moviéndome de día y escondiéndome de noche. Pasaron algunas semanas y ya estaba bastante lejos. Curiosamente, te acostumbras a todo, y sin darme cuenta, había pasado varios meses viviendo de esa manera. Pude ahorrar algo de dinero y un día encontré un edificio abandonado. No sé qué pasó con el dueño, solo sé que estaba deshabitado y saqueado. Decidí que aquel lugar sería mi nuevo hogar. Si me echaban, me iría, pero mientras tanto, lo limpié y lo convertí en mi refugio. Seguía sobreviviendo gracias a la caridad y buscando entre la basura.
Así pasé un año entero viviendo de esa manera, hasta que encontré un trabajo que cambió mi vida. El supervisor del centro comercial donde solía buscar comida se acercó y me preguntó por mi situación. Según me dijo, no encajaba con el perfil habitual de quienes estaban en la calle, la mayoría eran hombres arruinados, atrapados en problemas de adicción. Pero un chico de menos de 20 años, solo y en esas condiciones, era algo que nunca había visto. Le conté mi historia y, para mi sorpresa, simpatizó conmigo. Decidió darme una oportunidad, verificó mis antecedentes y, al ver que no tenía ningún problema legal, me contrató. Ese fue uno de mis primeros trabajos. Por fin, después de tanto tiempo perdido, había encontrado una salida. Desde entonces pude volver a ahorrar, comprar un ordenador y aprender a programar con la ayuda de YouTube. Descubrí que tenía talento para el diseño y la programación, lo que me apasionaba. También abrí un canal de YouTube. Al principio, nadie me veía, pero con el tiempo empecé a ganar visitas. Fue una sensación increíble. Poco a poco, logré monetizar mis vídeos. Probé distintos tipos de contenido hasta que encontré mi nicho, crear animaciones y narrar animes que seguía. Con constancia, conseguí suficientes visitas como para ayudarme a pagar las facturas. Durante ese periodo, trabajé en varios empleos, a veces en la construcción o en pequeñas reformas. Muchas veces me preguntaron dónde estaba mi familia, ya que tenía 19 años, y era raro ver a un joven trabajando con ellos. Fueron muy pesados y se me ocurrió contarles una historia falsa sobre mi padre, diciendo que tenía problemas económicos con gente peligrosa y que lo habían matado, por lo que yo había tenido que desaparecer, y que deberían dejar de hacer preguntas porque me podrían descubrir. No sé si me creyeron, pero no me hicieron más preguntas. Me pidieron mi nombre y con eso bastó. Más tarde, decidí ir a la policía. Les expliqué que me había escapado de casa cuando era menor, pero que ahora ya era mayor de edad y quería recuperar mis documentos. Me hicieron algunas preguntas y me interrogaron sobre por qué me había ido, pero como no había ninguna denuncia en mi contra ni ningún motivo para retenerme, me dieron cita y a los pocos días me entregaron mi nueva documentación. Si os preguntáis qué pasó con mi plan de visitar a mis abuelos, lo hice. Un fin de semana que tenía libre, después de un año de vivir por mi cuenta, cogí un tren y 6 horas después estaba en el pueblo de mis abuelos. Toqué la puerta y allí estaban. En cuanto me vieron, me recibieron con enojo. Me preguntaron, furiosos, qué hacía allí, cómo me atrevía a presentarme después de todo lo que, según ellos, había hecho. Y así, en un instante, se me borró la sonrisa. Seguían creyendo en esa mentira. Seguían odiándome. Decidí irme apenas 2 minutos de haberlos visto. Al menos, antes de marcharme, se dignaron a preguntarme qué había estado haciendo todo ese tiempo. Mientras salía por la puerta, les di mi respuesta. Les respondí con frialdad, que había vivido en la calle, que había comido de la basura porque no tenía a nadie más en el mundo. Les conté cómo mis propios padres permitieron que algunos familiares me golpearan por las mentiras de su hija favorita. Como luego me dejaron solo, recuperándome en el hospital durante 2 semanas, solo para deshacerse de mis cosas y abandonarme como si fuera un animal molesto. Dijisteis que estaríais ahí cuando os necesitara, y os necesité. Pero no estuvisteis allí. Eso último salió de mis labios, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. Cuando intentaron decir algo más, simplemente salí corriendo. Esa noche dormí en la calle por última vez. Bueno, a esas alturas ya estaba acostumbrado. Al día siguiente, regresé a lo que ahora llamaba hogar. Nadie tenía mi número, el que usaba pertenecía a un colega que conocí en el trabajo, un hombre lleno de deudas que me lo cedió antes de regresar a su país. Así que no había forma de que alguien pudiera localizarme. Durante ese tiempo, unas semanas después de visitar a mis abuelos, la policía se presentó en mi trabajo. Me dijeron que había una orden de búsqueda, que figuraba como persona desaparecida. Pregunté quién la había solicitado, y me dijeron que mis abuelos. Les respondí que lo sentía, pero que ya era mayor de edad, que mi padre había muerto y mi madre me había echado de casa. Les aclaré que no tenía familia. Los policías no pudieron hacer nada más. Si hubiera sido menor o estuviera en otras circunstancias, quizás podrían haber actuado, pero siendo mayor y autosuficiente, no podían hacer nada. Y así pasó otro año más.
Fue cuando empecé a cuestionarme si esta era la vida que realmente quería, si estaba dispuesto a dejar que las cosas siguieran así. Hay algo que no debes hacer en esta vida, en realidad, hay varias cosas, pero una de ellas es engañarte a ti mismo. He tenido pesadillas, he imaginado cómo tomar represalias. He deseado que, algún día, descubran la verdad y regresen suplicando mi perdón, pero debo ser honesto conmigo mismo, eso nunca sucederá. Sabía que tenía que hacer algo, no sé, perdonarlos, olvidarme completamente de ellos, o intentar demostrar que era inocente. Estaba tan confundido que decidí dejar de pensar en ello por un tiempo. Hasta que conocí a un compañero en el trabajo que estaba terminando la carrera de Derecho. Estaba en su último año, le faltaba solo el TFG y hacer las prácticas. Un día, en tono de broma, me comentó que le gustaría tomar mi caso, que creía que podría sacarle algo a la situación y obtener una compensación. Me explicó algunos términos legales que no recuerdo bien, pero básicamente me dijo que podía demostrar mi inocencia y demandar a mis padres por haberme abandonado cuando aún era menor. Me aseguró que sería sencillo refutar las acusaciones de mi hermanastra. Me dijo que no me preocupara, que hablaría con su padre, quien era abogado y dueño de un bufete, y que si todo lo que le había contado era cierto, podría demostrar mi inocencia y sacar una buena indemnización para que pudiera vivir mejor. Le respondí que por mí, podíamos empezar ya. Y así lo hicimos. Fui al bufete del padre de mi amigo, y él me explicó que, dado que mi situación era complicada y que era amigo de su hijo, no me cobraría a mí, sino que lo haría de lo que consiguiera sacarles a mis padres. Me dijo que ahora éramos abogado y cliente, y que debía contarle toda la verdad, bajo secreto profesional, por lo que debía de ser completamente sincero. Le conté todo lo que os he narrado en este post, y me dijo que, efectivamente, teníamos un buen caso. Mi abogado les envió una carta a mis padres y poco después, se pusieron en contacto. Me contó que tuvo una llamada con ellos en la que, básicamente, les explicó que los estaba demandando por abandono familiar a un menor, además de falsas acusaciones de abuso que habían provocado mi discriminación dentro de la familia, lo que a su vez derivó en dicho abandono. También les informó sobre otra demanda por la brutal agresión, señalando con nombres y apellidos a todos los familiares presentes ese día, junto con el parte médico donde se recogía la versión que ellos contaron a los médicos que contradecía la versión que yo más tarde les conté. Les exigió pruebas y la supuesta denuncia que, en teoría, debieron haber presentado en mi contra, aunque ya sabía que no existía, ya que, él como abogado, tenía acceso a esa información. Mis padres cometieron el error de publicar en redes sociales su versión de lo ocurrido, difundiendo una historia en la que me pintaban como un monstruo que maltrataba y abusaba de su hija. Me llenaron de insultos y amenazas, mientras convertían a mi hermanastra en una supuesta sobreviviente y a mí en la peor desgracia que había caído sobre su familia. Pude leer en cada una de esas publicaciones los comentarios de amigos y familiares. O mejor dicho, de ex amigos y ex familiares, quienes alimentaban ese relato sin cuestionarlo. Fue entonces cuando comprendí que muchos de ellos nunca fueron realmente ni amigos, ni familia. Para su desgracia, y para mi fortuna, todo eran públicas. Yo sabía de sus existencias, pero en ese momento desconocía que podía demandarlos por ello. Cuando iniciamos el proceso legal, mi abogado me contó que, durante la llamada, mis padres estallaron en gritos, indignados de que me atreviera a demandarlos después de lo que había hecho. Pero, tras todo lo que había vivido, su indignación me resultaba completamente irrelevante. Mis padres intentaron contactarlo varias veces para que yo diera la cara, pero mi abogado fue claro y les dejó en claro exactamente lo que ambos teníamos en mente: no hablaría con ellos directamente. Les dijo con total seguridad que, si querían hablar conmigo, lo harían en el juicio. Me sinceré con mi abogado y le dije que, aunque sabía que la verdad estaba de mi lado, no podía evitar sentir miedo. Miedo de que la mentira se impusiera, de que mi hermanastra se saliera con la suya una vez más, de que ahora fuera yo quien terminara en la cárcel. Él me respondió que las cosas no funcionaban así. Que en estas demandas yo era la parte demandante y no la acusada. Me aconsejó que no me preocupara por suposiciones, que dejara el resto en sus manos y me enfocara en lo mío. Sus palabras llegaron en el momento justo y me dieron la fuerza que tanto necesitaba. La verdad, después de todo, en ese momento yo quería sangre. No literalmente, pero sí una venganza que les haga sentir una fracción del dolor que me causaron. No haré pequeñas actualizaciones, esperaré al juicio. Pero si queréis saber más, responderé en los comentarios.
Gracias a todos por el apoyo en mi primer intento de post, en especial a ese usuario que me dio consejos sobre cómo sobrevivir en la calle. Tranquilo, esto pasó hace años, pero agradezco tu preocupación. Intentaré estar pendiente a todos los comentarios. Gracias por leer. No olvides un like, un comentario y suscribirte para más historias como esta. Gracias por tu apoyo, nos vemos en el siguiente vídeo.